Muy bien, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante que es el Reglamento General de Protección de Datos. Bien, una visión general. Muy bien. Mi nombre es Salvador Alejandro Isola Ronda y conmigo vamos a ver esta sesión muy interesante. Bien. Muy bien, si alguien desea alguna certificación, por ejemplo, como líder implementador, ¿no? En el Reglamento General de Protección de Datos de GCD-QC, tiene un precio de $150. Bien, le brindamos acceso a la plataforma, materiales, videos, simuladores y otros recursos adicionales y un voucher con dos oportunidades para rendir el examen, ¿no? Todo es en español, bien. GSD Consul es una casa certificadora, bueno, con sede en Asia, en Europa y en América Latina, ¿no? Especialmente en Estados Unidos. Bien, muy bien. Entonces, bueno, mis datos es amador.izarra@gmail.com. Mi WhatsApp es el 993-261-682. La empresa en la cual trabajo es Curiosity Exact, ¿no? Cuyo link es www.curiosity.com. Muy bien. El presente video se va a almacenar o se va a alojar, ¿no? En el canal de Latam Certificación, el canal de YouTube de Latam Certificación, en la cual Curiosity Exact es propietario. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien. Acá hay una definición, ¿no? Dice que el Reglamento General de Protección de Datos moderniza las leyes de protección de datos. ¿No? Bueno, es un estándar, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos es un estándar global para la privacidad de los datos. Es crucial en nuestra era digital, protegiendo información personal, ¿no? Su historia se remonta a las directivas europeas. Muy bien. Por lo tanto, es un reglamento para la Unión Europea. Muy bien. Entonces, el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, ¿no? Por sus siglas en inglés, que es General Data Protection Regulation, ¿no? Es una ley de la Unión Europea, ¿no? Es sobre privacidad y protección de datos personales, ¿no? Entró en vigor el 25 de mayo de 2018 y tiene como objetivo principal otorgar a los ciudadanos de la Unión Europea un mayor control sobre sus datos personales y simplificar el entorno regulatorio, ¿no? Para las empresas internacionales. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son los principios fundamentales, no? Voy a explicar un poco los principios fundamentales del RGPD. Muy bien. Bueno, el RGPD se basa en una serie de principios fundamentales que guían el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, eh, un principio es asociado a la licitud, a la lealtad y a la transparencia. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos deben ser procesados de manera legal, de manera justa y de manera transparente, ¿no? Por el interesado. Muy bien. Después, otro principio fundamental, ¿no? Del RGPD es la limitación de la finalidad. Eso quiere decir que los datos deben ser reconocidos para fines específicos, ¿no? Explícitos y legítimos, ¿no? Y no pueden ser procesados posteriormente de manera incompatible con esos fines. Muy bien. Otro principio fundamental del RGPD es la minimización de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos deben ser adecuados, ¿no? Deben ser pertinentes, deben ser limitados a lo necesario, ¿no? En relación con los fines para los que se procesan. Muy bien. Otro principio fundamental del RGPD es la exactitud. Eso quiere decir que los datos deben ser exactos y en caso necesario actualizados, ¿no? Se deben tomar medidas razonables, ¿no? Para rectificar o suprimir los datos inexactos. Muy bien. Otro principio fundamental del RGPD es, por ejemplo, la limitación del plazo de conservación. Eso quiere decir que los datos deben conservarse de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario, ¿no? Para los fines para los que se procesan. Muy bien. Otro principio fundamental del RGPD es, por ejemplo, la integridad y la confidencialidad. Eso quiere decir que los datos deben ser tratados de manera que se garantice una seguridad, ¿no? adecuada de los datos personales. Muy bien, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y, ¿no? y contra su pérdida, destrucción o daño accidental. Muy bien. Otro principio fundamental del RGPD es la responsabilidad proactiva, muy bien, donde el responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento de los principios y debe poder demostrar. Muy bien. Muy bien, pero ¿cuáles son los derechos de los interesados? Todavía no estoy cambiando de lámina, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los interesados? Muy bien, el RGPD otorga a los individuos interesados los siguientes derechos sobre sus datos personales. Por ejemplo, el derecho a ser informado, el derecho del acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión, ¿no? O comúnmente llamado derecho al olvido, el derecho a la limitación del tratamiento, el derecho a la portabilidad de los datos, ¿no? El derecho de oposición, ¿no? En fin, el derecho a no ser objeto de decisiones individuales organizadas. Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, voy a comentarles un poco sobre el derecho de rectificación. ¿De qué trata? Bueno, es un derecho a que se rectifiquen los datos personales inexactos o incompletos, ¿muy bien?
El derecho de acceso, ¿qué quiere decir? Que es un derecho a acceder a sus datos personales que están siendo procesados, ¿no? Y a obtener información sobre este procesamiento, ¿bien? ¿Qué quiere decir el derecho de posición? Muy bien, es un derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en determinadas circunstancias, por ejemplo, para fines de marketing directo, ¿no? No, un derecho más, por ejemplo, el derecho a ser informado. ¿Qué quiere decir eso? Es un derecho a recibir información clara y transparente sobre cómo se procesan sus datos. Muy bien. En fin. Eh, Después hay responsables de tratamiento y encargados de tratamiento, ¿no? El RGPD distingue entre responsables de tratamiento y encargados de tratamiento, ¿bien? El responsable de tratamiento es la persona física o jurídica o autoridad pública, ¿no? O servicio u otro organismo que individualmente o junto con otros determinen los fines y los medios de tratamiento de datos personales, ¿muy bien? El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica o la autoridad pública a servicio u otro organismo, ¿no? Que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, ¿muy bien? Muy bien, entonces, ambos tienen obligaciones específicas bajo el RGPD. El responsable del tratamiento es el principal responsable del cumplimiento del RGPD, mientras que el encargado del tratamiento debe actuar siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento. Muy bien. En fin, entonces, conforme avancemos las láminas, vamos a explicar. El RGPD también habla sobre brecha de seguridad de datos, habla también sobre sanciones, e involucra también al delegado de protección de datos, ¿no? Comúnmente llamado DPO. También ahí en el Reglamento General de Protección de Datos se menciona todo lo que es transferencias internacionales de datos. En fin, hay muchos otros temas, ¿no? En conclusión, el RGPD es una ley muy compleja que exige a las organizaciones un alto grado de responsabilidad, ¿no? En el tratamiento de datos personales y es fundamental, ¿no? Que las empresas y las organizaciones comprendan sus obligaciones bajo el RGPD, ¿no? Y adopten las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Muy bien. Muy bien. Entonces, es importante destacar que lo que yo he comentado es solamente un resumen general del RGPD. La ley es compleja, ¿no? Y requiere una comprensión profunda para garantizar el cumplimiento. Muy bien. Muy bien. El Reglamento General de Protección de Datos está en Internet, ¿no? Pueden buscarlo, ahí está libre todo el texto, ¿no? Indicado. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien. Vamos a ver aquí, vamos a presentar acá. Muy bien. Muy bien. Principios clave del RGPD. Muy bien, me parece que ya les he comentado, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más. Muy bien, ya me he adelantado. Muy bien. Entonces, eh, vamos a explicar un poquito más todo lo que son los principios. Por ejemplo, el primer principio es licitud, lealtad y transparencia, así se llama, ¿no? Ahí dice datos tratados de forma legal y clara. Muy bien. Pero ¿qué significa licitud? Muy bien, la licitud, bueno, el tratamiento de datos personales, ¿no? Debe tener una base legal válida. Esto significa que debe basarse en uno de los 6 fundamentos jurídicos establecidos por el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? También eso quería decirle que está compuesto por artículos. Muy bien. Eh, entonces, hay 6 artículos del Reglamento General de Protección de Datos que se refiere a lo que es el tema de licitud. Muy bien. La licitud, como les había comentado, ¿qué quiere decir? Que el tratamiento de datos personales debe tener una base legal válida. Muy bien. Esto significa que debe basarse en uno de los 6 fundamentos jurídicos establecidos, ¿no? Que están indicados en el artículo 6, ¿no? ¿Cuáles son este, eh, esos 6 fundamentos jurídicos? Bueno. Uno de ellos es el consentimiento. Ese es un fundamento jurídico, ¿no? El consentimiento, ¿qué quiere decir? Que el interesado ha dado su consentimiento explícito, ¿no? Para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. Otro fundamento jurídico eh, que se establece en el artículo 6 es sobre la ejecución de un contrato. Eso quiere decir que el tratamiento es necesario, ¿no? Para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de esto, ¿no? De medidas precontractuales. Muy bien. Y después, ¿qué más vemos acá? Vemos otro fundamento, ¿no? Jurídico establecido en el artículo 6 sobre el cumplimiento de una obligación legal también. Eso quiere decir que el tratamiento es necesario, ¿no? Para el cumplimiento de una obligación legal, ¿no? Aplicable al responsable del tratamiento, ¿bien? Después tenemos otro fundamento jurídico especificado en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos relacionados a la protección de intereses vitales. Quiere decir que el tratamiento es necesario para proteger interesados vitales, ¿no? Perdón, intereses vitales, ¿no? Del interesado, ¿no? O de otra persona física, ¿bien? Después otro fundamento jurídico establecido en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos es relacionado al interés público o ejercicio que
¿no? de poderes públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada, ¿no? en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. ¿Bien? Y por último, ¿no? Otro fundamento jurídico establecido en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos es relacionado a los intereses legítimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos, no perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado, ¿no? Especialmente cuando éste sea un niño. Muy bien. Muy bien, ¿qué quiere decir lealtad? ¿No? La lealtad es el tratamiento, bueno, que el tratamiento debe ser justo y debe ser respetuoso con los derechos y expectativas razonables de los interesados. ¿Bien? La transparencia. ¿De qué trata la transparencia? Bueno, que el interesado debe recibir información clara, concisa, inteligible, ¿no? Y fácilmente accesible sobre cómo se procesan sus datos, utilizando un lenguaje claro y sencillo, ¿no? Esto se logra mediante políticas de privacidad informativa y accesible. Muy bien. Después tenemos el otro principio, que es limitación de la finalidad. Eso quiere decir que los datos personales deben ser recogidos para fines determinados, explícitos y legítimos, ¿no? Y no deben ser tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. ¿Muy bien? ¿Qué más dice el principio de limitación de la finalidad? Dice que esto implica que debes definir claramente, ¿no? Para qué vas a utilizar los datos antes de recogerlos, ¿no? Y no puedes utilizarlo para otros fines, ¿no? que no hayan sido comunicados al interesado, ¿no? Y para los que no tengas una base legal, muy bien. Entonces, si deseas cambiar la finalidad, ¿no? Generalmente necesitarás obtener un nuevo consentimiento o encontrar otra base legal válida, muy bien. Otro principio clave del RGPD es relacionado a la minimización de datos. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario, no en relación con los fines de lo que se procesa. Y después que se debe recoger únicamente los datos que sean estrictamente necesarios para alcanzar la finalidad establecida, ¿no? Hay que evitar también recopilar información excesiva o irrelevante. Este principio también se conoce como el data economic. Muy bien. Otro principio clave del RGPD es relacionado a la exactitud y a la actualización. Quiere decir que los datos personales deben ser exactos y fuera necesario actualizados. Se debe tomar todas las medidas razonables para garantizar que los datos inexactos sean rectificados o suprimidos sin dilación, ¿no? Entonces, esto implica, ¿no? implementar procesos para verificar y actualizar la información, ¿no? y permitir que los interesados puedan corregir sus datos. Muy bien. Otro principio clave del RGPD relacionado, por ejemplo, a la limitación del plazo, ¿no? Del plazo de conservación, muy bien. Quiere decir que los datos personales deben ser conservados de forma que se permita la identificación de los interesados, ¿no? Durante no más tiempo del necesario para los fines por los que se procesa, muy bien. ¿Qué más dice el principio de limitación del plazo de conservación? Dice que se debe de establecer periodos de retención definidos para los datos y suprimir o anonimizar los datos, ¿no? Una vez que ya no sean necesarios para la finalidad original. Y esto requiere establecer políticas de retención de datos, ¿no? Y cumplirlas. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos el principio de integridad y confidencialidad también. Eso quiere decir que los datos personales deben ser tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, ¿no? Mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas, ¿no? ¿Qué más dice el principio de integridad y confidencialidad? Dice que se debe de implementar medidas de seguridad, ¿no? Técnicas como cifrado y organizativas como controles de acceso para proteger los datos contra acceso no autorizado, ¿no? Como pérdida, destrucción o alteración. Y esto implica una evaluación continua de los riesgos de seguridad, ¿no? Y la implementación de medidas proporcionales, perdón, a esos riesgos. Muy bien. ¿Qué más? Eh, ¿No? Responsabilidad proactiva. Ese es otro principio. ¿Ese principio qué significa? Bueno, que el responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento de todos los principios del RGPD y debe poder demostrarlo, ¿no? También dice que este principio implica que se debe tomar medidas activas para demostrar el cumplimiento del RGPD, como documentar los procesos de tratamiento de datos, implementar políticas de privacidad, designar un delegado de protección de datos, comúnmente llamado DPO, si fuera necesario, y realizar evaluaciones de impacto en la protección de datos, ¿no? Y mantener registros de las actividades de tratamiento, ¿no? La responsabilidad proactiva es la piedra angular del RGPD. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿no? Estos principios son fundamentales para garantizar, ¿no? el respeto a la privacidad de los individuos y el cumplimiento del RGPD.
Las organizaciones deben tener estos principios en cuenta al diseñar, ¿no? e implementar sus procesos de tratamiento de datos. El principio de responsabilidad proactiva obliga a documentar, ¿no? cómo se cumplen los demás principios. Muy bien. Y acá hay una nota, ¿no? Donde el RGPD establece principios fundamentales, se rigen cómo se deben manejar los datos, aseguran la protección y el respeto a las personas, ¿no? Eso es la base para la confianza digital. Muy bien. Muy bien. Derechos a los individuos. Muy bien. Muy bien. Eh, Vamos a comentar los derechos de los individuos. Por ejemplo, hay varios derechos, ¿no? Derecho de acceso. ¿Qué es el derecho de acceso? Muy bien. El derecho es el derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no los datos personales que les conciernen y en tal caso derecho a acceder a dichos datos personales, ¿no? Y a la siguiente información. Por ejemplo, ¿qué información? Los fines de tratamiento, las categorías de datos personales de que se trata, los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, ¿no? En particular, destinatarios en terceros países, ¿no? U organizaciones internacionales, ¿muy bien? ¿Qué más? Por ejemplo, la existencia del derecho a solicitar de responsable de la ratificación o supresión de datos personales, ¿no? Etcétera, ¿muy bien? O sea, acá, por ejemplo, para poder entenderlo, el derecho de acceso es el derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales, ¿no? Que lo conciernen. Muy bien. Y en tal caso, ¿no? Derechos a acceder a datos, a dichos datos personales, ¿bien? Muy bien. ¿Y a qué datos personales hay que tener acceso? Bueno, a los fines de tratamiento, o las categorías o datos personales que se trata, los destinatarios, etcétera, ¿no? La existencia de derechos a solicitar del responsable de la rectificación, etcétera. Muy bien, el derecho a la rectificación, ¿de qué trata? Bueno, que el derecho es el derecho a obtener, ¿no? Sin dilación indebida del responsable del tratamiento, ¿no? La rectificación de los datos personales, ¿no? Inexactos que lo conciernan, muy bien. Teniendo en cuenta los fines de tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen, ¿no? Los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional, muy bien. ¿Qué más? Derecho a la supresión, que es lo mismo derecho al olvido. Ese es el derecho a obtener sin dilación indebida, ¿no? del responsable de tratamiento de la supresión de los datos personales que le conciernen, ¿no? Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines por los que fueron recogidos, ¿no? O tratados de otro modo. Muy bien. ¿Qué más? Derecho a la limitación de tratamiento también, eso es el derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento, ¿no? Cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones. Por ejemplo, el interesado eh, impugna la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita, ¿no? Al responsable verificar la exactitud de los mismos, etcétera. ¿Bien? Derecho a la portabilidad de los datos quiere decir que el derecho es el derecho a recibir los datos personales, ¿no? que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, ¿no? en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica, ¿no? y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento, ¿no? sin que le impida el responsable al que se les hubiese facilitado. ¿No? Muy bien. Derecho de oposición, ¿qué significa? Bueno, es el derecho a oponerse a cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular, ¿no? A qué datos personales que le concernan sean objeto de un tratamiento basado en el artículo 6, ¿no? Apartado uno, ¿no? Etcétera, muy bien. Muy bien, por ejemplo, puede haber oposición al marketing directo, implica, ¿no? Etcétera, muy bien. Oposición al marketing directo significa que cuando el tratamiento de datos personales tengan por objeto la mercadotecnia no directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales, ¿no? que le conciernan, ¿no? incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con dicha mercadotecnia. ¿No? Mercadotecnia es marketing, ¿muy bien? Muy bien. Pero también el RGPD también reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, ¿no? E incluida la elaboración de perfiles. ¿Esto qué quiere decir? Que esto otorga a las personas el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el procesamiento automatizado, ¿no? Incluida la creación de perfiles que produzcan efectos legales, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, es fundamental que las organizaciones estén preparadas para gestionar la solicitud de los interesados de manera efectiva y en cumplimiento, ¿no? del RGPD, ¿no? Esto incluye tener procedimientos claros para recibir, para evaluar y responder a las solicitudes, ¿no? Así como proporcionar información transparente sobre cómo se procesan los datos personales. Muy bien.
Muy bien. Responsabilidad de las organizaciones. Por ejemplo, la designación del DPO, ¿no? ¿Cuándo es obligatorio la designación de DPO? Bueno, la designación de un DPO es obligatorio en los siguientes casos. Eso lo dice el artículo 37 de la RGPD. Por ejemplo, si el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad o organismo público, excepto los tribunales que actúan en el ejercicio de su función judicial. Bien, bueno, esa es una condición para colocar un DPO. Otra condición para colocar un DPO en una organización es si las actividades principales del responsable o del encargado consisten en operaciones de tratamiento, ¿no? Que por su naturaleza alcancen y afines, requieran una observación habitual, ¿no? Y sistemática a escala de los interesados, ¿bien? Pero ¿qué es lo que hace un DPO? Eso lo dice el artículo 39, ¿no? Bien. El DPO informa y asesora al responsable o al encargado del tratamiento, ¿no? Y a los empleados que se ocupen del tratamiento sobre las obligaciones que les incumben en virtud del RGPD, ¿no? Y de otras disposiciones de protección de datos, ¿no? Bien. ¿Qué más? El artículo 39 también dice que el DPO supervisa el cumplimiento del RGPD, ¿no? De otras disposiciones de protección de datos y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento, ¿no? En materia de protección de datos personales, ¿no? Bueno, el DPO también coopera con la autoridad de control y actúa como punto de contacto, ¿no? De la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento. Muy bien. ¿Qué más? Evaluación de impacto en la protección de datos, ¿no? El DPIA. Muy bien. ¿Cuándo son necesarias? Bueno, el artículo 35 del RGPD indica que se requiere un DPIA, ¿no? Cuando un tipo de tratamiento en particular utilizando nuevas tecnologías y teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, pueda entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades, ¿no? De las personas físicas. Muy bien. ¿Qué más? La medida de seguridad. Bueno, el artículo 32 menciona, ¿no? Que el responsable y el encargado del tratamiento deben aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, ¿bien? Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costos de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines de tratamiento, ¿bien? ¿Y qué más? La notificación de violaciones de seguridad de datos. ¿Cuándo notificar? Bueno, el artículo 33 y el artículo 34 mencionan ese tema, que en caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento debe notificar la violación a la autoridad de control competente, ¿no? Sin dilación indebida y a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ellos, ¿no? A menos que sea improbable que dicha violación entrañe un riesgo para los derechos y la libertad de las personas físicas, ¿no? ¿Bien? Consentimiento explícito. ¿Cuándo es necesario? Bueno, eso el artículo 6 y 9 de la RGPD tratan sobre este tema, ¿no? De consentimiento explícito. Que el consentimiento explícito es uno de los fundamentos jurídicos para el tratamiento de datos personales y es especialmente importante para el tratamiento de categorías, ¿no? Especiales de datos, ¿no? Los datos sensibles, ¿muy bien? El consentimiento debe ser libre, debe ser específico, debe ser informativo, debe ser inequívoco, debe ser explícito, ¿muy bien? Muy bien. ¿Qué más? El registro de actividades de tratamiento. ¿Qué implica? Es bueno, acá lo menciona el artículo 30 del RGPD. Tanto el responsable de tratamiento como el encargado de tratamiento deben llevar un registro de las actividades de tratamiento realizadas bajo su responsabilidad, ¿no? Este registro debe contener la siguiente información. Por ejemplo, el nombre y los datos de contacto del responsable, ¿no? Y en su caso, del corresponsable, ¿no? Del tratamiento, del representante del responsable y del delegado de protección de datos. Muy bien, ¿qué más? Bueno, en conclusión, el RGPD impone una serie de responsabilidades a las organizaciones para proteger los datos personales de los individuos. El incumplimiento de estas responsabilidades puede acarrear sanciones significativas, por lo tanto es fundamental que las organizaciones comprendan, ¿no? Sus obligaciones bajo el RGPD y adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento. Muy bien. Muy bien. Violaciones a los datos. Muy bien. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Un plazo de notificación a la autoridad de control es de 2 horas. Quiere decir que según el RGPD, las organizaciones deben notificar a la autoridad de control competente. Por ejemplo, ¿no? En España, la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, cualquier violación de seguridad de los datos personales sin dilación indebida y a más tardar en un plazo de 72 horas, ¿no? Después de haber tenido conocimiento de la misma, a menos que sea improbable que la violación eh, entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. ¿Bien? Muy bien.
Después, el costo promedio de una brecha de datos de 4 millones, ¿no? Más, inclusive en 2023, que esta cifra es un estimado, ¿no? Y puede variar dependiendo de la fuente y del alcance del estudio, ¿no? Sin embargo, en general, se reconoce que el costo de la violación de datos es significativamente alto, ¿no? Y va en aumento, ¿no? El costo promedio de una violación de datos incluye gastos como, por ejemplo, costo de detección y escalamiento de la brecha, costo de notificación a los interesados y a las autoridades de control, ¿no? Costos legales y regulatorios sobre multa en demandas, etcétera, ¿no? Entonces es importante destacar, ¿no?, que estos costos son solo un promedio, ¿bien? El costo real de una brecha de datos puede variar significativamente dependiendo de muchos factores, como el tamaño de la organización, el tipo de datos comprometido, la causa y la brecha, la rapidez con la que se detecta y contiene brechas, el sector, etcétera. Muy bien. Entonces, en resumen, la notificación oportuna a la autoridad de control es crucial para cumplir con el RGPD. Además, comprender y gestionar los riesgos asociados con las violaciones de datos es fundamental para proteger la información personal y mitigar los costos financieros, ¿no? Eh, y reputacionales asociados a estos incidentes. ¿Bien? Las organizaciones deben implementar medidas de seguridad no adecuadas, capacitar a los empleados y contar con un plan de respuesta a incidentes para estar preparadas para hacer frente a las violaciones de datos. ¿Bien? Muy bien, transferencias internacionales de datos. Por ejemplo, tenemos las restricciones del RGPD, que se límites a la transferencia fuera de la Unión Europea. Eso quiere decir que el RGPD establece que las transferencias de datos personales desde el espacio económico europeo, comúnmente llamado EE, a países fuera de EE, denominados terceros países, solo pueden realizarse si se garantiza un nivel de protección adecuado de los datos, ¿no? Y esto se debe a que la ley de protección de datos en algunos países fuera de la Unión Europea puede no ser tan estricta como el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Bien? Eh, ¿Qué más? Bueno, que el principio fundamental es que los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea deben estar, no, o deben seguir estando protegidos, ¿no? Cuando se transfieran fuera de la Unión Europea, ¿no? O fuera del EE, ¿no? EE son países de tercero. Bueno, la transferencia sin ganancias adecuadas se considera una violación del Reglamento General de Protección de Datos también, ¿muy bien? Muy bien, mecanismos legales, ¿no? Para transferencias internacionales, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos establece varios mecanismos para permitir las transferencias internacionales, ¿no?, de datos de manera legal. Por ejemplo, aquellas decisiones de adecuación de la Comisión Europea, ¿no? Por ejemplo, cláusulas contractuales tipo CCT, ¿no? Standard Contraction Clauses también, ¿no? O normas corporativas vinculantes o excepciones específicas, ¿no? Artículo 49, etcétera. ¿Muy bien? Después se menciona ahí el impacto de la sentencia Schem 2, ¿no? Quiere decir que la sentencia Schem 2 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de 2020 tuvo un impacto significativo, ¿no?, en la transferencia de datos a los Estados Unidos y a otros países que no ofrecen un nivel de protección especialmente equivalente, ¿no? Del RGPD. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Eh, bueno, hemos comentado así brevemente cada uno, ¿no? Para más información, ahí están los artículos de la norma. Muy bien. En resumen, las transferencias internacionales de datos están sujetas a restricciones estrictas bajo el RGPD. Las organizaciones deben utilizar mecanismos legales válidos, ¿no?, como decisiones de adecuación. Bien. Y si es necesario implementar medidas suplementarias para garantizar, ¿no?, que los datos personales estén protegidos, ¿no?, cuando se transfieren fuera de Estados Unidos, ¿no? O fuera, perdón, eh, ¿no?, de los países de terceros. Bien. Muy bien. La sentencia Sharon 2 también ha resaltado la importancia de evaluar los riesgos asociados con la transferencia de datos, ¿no? Y de tomar medidas proactivas para proteger la privacidad de los individuos, ¿no? El Data Privacy Framework es el nuevo acuerdo, aunque ya invalidado una vez previamente, ahora renegociado para las transferencias a Estados Unidos, ¿no? Pero está sujeto a escrutinio continuo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahí no menciona nada, pero vamos a aumentar un poco, ¿no?, de cumplimiento y sanciones. Por ejemplo, cuando nos indica el cumplimiento del RGPD, nos están indicando, por ejemplo, que el cumplimiento del RGPD es un proceso continuo y multifacético, ¿no?, que requiere un enfoque proactivo y una cultura de privacidad dentro de la organización.
¿Qué implica el cumplimiento? Implica concienciación e información, educar a los empleados sobre los principios del RGPD, sus derechos y responsabilidades. Implica desarrollar e implementar políticas y procedimientos claros y concisos, ¿no? Sobre protección de datos, ¿no? Que aborden todos los aspectos del tratamiento de datos personales. Muy bien. Eh, Muy bien. El cumplimiento también trata sobre el registro de actividad de tratamiento, quiere decir que hay que mantener un registro preciso y actualizado de todas las actividades de tratamiento de datos personales que se realizan, que realiza la organización, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿El cumplimiento de qué trata también? De las evaluaciones del impacto en la protección de datos, DPIA, ¿no? O sea, que hay que realizar DPIAs para los tratamientos que pueden entrañar, ¿no? Un alto riesgo para los derechos y libertad de las personas físicas, ¿no? En fin. El cumplimiento también tiene que ver con auditorías periódicas, con designación de un delegado de protección de datos, con gestionar la brecha de seguridad, ¿no? Implementar medidas de seguridad, etcétera, ¿bien? Muy bien. ¿Y las sanciones de qué trata? Bueno, que el RGPD prevé sanciones muy elevadas por incumplimiento que pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocios anual global de la empresa, ¿bien? Eso lo dice el artículo 83, inciso 5 del RGPD, ¿muy bien? ¿Qué más? Otras sanciones son 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocios anual global de la empresa, no la cantidad que sea mayor, ¿muy bien? Muy bien. Pero ¿cuáles son los factores que influyen, ¿no? En la imposición de sanciones? Son varios: la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción, el carácter internacional o eh, negligente de la infracción también, ¿no? Muy bien, otros factores que influyen en el impacto de las sanciones son el grado de cooperación con la autoridad de control, el historial de infracciones anteriores, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien, entonces, en conclusión, el cumplimiento del RGPD es esencial para proteger la privacidad de los individuos, evitar sanciones económicas y mantener la reputación y la confianza de la organización. No es un proceso continuo que requiere un compromiso a largo plazo, ¿no? Y a una cultura de privacidad, ¿no? Arraigada a toda la organización. Muy bien. ¿Qué más? Impacto en las empresas. No, por ejemplo, hay varios impactos, ¿no? Denme un segundo. Sí, ya, sí, ya, está bien. Impacto en las empresas, ¿no? Por ejemplo, cambios internos, ¿no? Necesidad de adaptar políticas y procedimientos. Por ejemplo, el impacto, ¿no? El RGPD obliga a las empresas a realizar una revisión exhaustiva de sus políticas y procedimientos internos, ¿no? Relacionados con el tratamiento de datos personales, ¿no? Esto implica, por ejemplo, el mapeo de datos, las actualizaciones de la política de privacidad, la implementación de procedimientos para el ejercicio de los derechos de los interesados, la gestión del consentimiento, ¿no? La elaboración de registros de actividad de tratamiento, la designación de un delegado de protección de datos, etcétera, ¿bien? Inversión de seguridad, mayor gasto en protección de información. ¿Esto qué implica? Bueno, que el RGP exige que las empresas implementen medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos personales contra acceso no autorizado, ¿no? Para destrucción o alteración. Esto implica por ejemplo, realizar evaluación de riesgos, implementar la medida de seguridad, realizar formación a los empleados, gestionar los incidentes de seguridad, etcétera. Muy bien. Eh, Transparencia con clientes, ¿no? Comunicación clara sobre el uso de datos, ¿no? Quiere decir, bueno, que el RGPD exige que las empresas sean transparentes con los clientes sobre cómo se recopilan, utilizan y comparten sus datos personales. Muy bien. ¿Qué más? Ventaja competitiva. Genera confianza, el 70% de clientes valoran la privacidad aproximadamente. Bueno, el cumplimiento del RGPD puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas, ya que demuestra su compromiso con la privacidad y la protección de los datos. Muy bien, genera confianza, diferencia a la competencia de las empresas, ¿no? Mejora la reputación, etcétera. Muy bien. En conclusión, el RGPD ha tenido un impacto significativo en las empresas,
obligándolos a adaptar sus políticas y procedimientos internos, ¿no? Invertir en seguridad, ser transparente con los clientes y en última instancia convertir el cumplimiento, ¿no?, de la privacidad en una ventaja competitiva, ¿no? El RGPD no es solo una obligación legal, sino también una oportunidad para construir relaciones más fuertes y confiables con los clientes. Muy bien. Muy bien, tendencias futuras. Tenemos varias, ¿no? La evolución del RGPD, posibles modificaciones futuras de la normativa. Quiere decir que el RGPD está en vigor desde el 2018, ¿no? Y es probable que evolucione con el tiempo para abordar los nuevos desafíos y adaptarse a los cambios tecnológicos. Muy bien. ¿Qué más? El impacto tecnológico, desafíos de la IA, ¿no? Y el blockchain de la privacidad. Quiere decir que la IA plantea importantes desafíos para la privacidad, ¿no? Como los sesgos. Quiere decir que los algoritmos de IA pueden estar sesgados, lo que puede dar lugar a decisiones discriminatorias, ¿no? Etcétera. Oye, eh, en la IA, en la inteligencia artificial, ¿cuáles serían las soluciones? Por ejemplo, la IA ética. Hay que incorporar principios éticos en el diseño y el desarrollo de algoritmos de la IA, ¿no? Muy bien. El blockchain, por ejemplo, de los desafíos es que el blockchain plantea desafíos para la privacidad debido a su naturaleza inmutable y descentralizada, ¿no? Muy bien. En soluciones tenemos acá blockchain privado con permisos, tenemos el cifrado, tenemos técnica de anonimización, etcétera. Muy bien. Privacidad por diseño, enfoque en la privacidad del inicio, quiere decir que el principio de privacidad por diseño establece que la privacidad debe tenerse en cuenta desde el inicio del diseño y desarrollo de nuevos productos, servicios y sistemas. Muy bien. Muy bien. Eh, la cooperación internacional. No, mayor colaboración en la aplicación de la ley quiere decir que la protección de datos es un problema global y la cooperación internacional es esencial para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos. Muy bien. Muy bien, muy bien. En conclusión, ¿no? El futuro de la protección de datos estará marcado por la evolución de la RGPD, el impacto de las nuevas tecnologías, la adopción de un enfoque de privacidad por diseño y la cooperación internacional. Las empresas que se adaptan a estas tendencias estarán mejor posicionadas para proteger la privacidad de sus clientes y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Muy bien. ¿Qué más? La conclusión. Muy bien, hay varias conclusiones acá, por ejemplo, el estándar global, ¿no? Que el RGPD como referencia mundial, el Reglamento General de Protección de Datos de RGPD ha trascendido, ¿no?, las fronteras de la Unión Europea para consolidarse como un estándar global de facto, ¿no?, en materia de protección de datos, y su enfoque integral y sus estrictos requisitos han influenciado la legislación de privacidad en muchos otros países, estableciendo un nuevo paradigma para la forma en que las organizaciones de todo el mundo gestionan la información personal, ¿no? Más que una ley, es un modelo a seguir. Muy bien. Después, protección clave, ¿no? Protección de datos, un pilar vital para la sociedad y la economía. Quiere decir que la protección de los datos personales no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino un pilar fundamental para la sociedad digital y la economía moderna. ¿Muy bien? Después tenemos recursos adicionales, profundizando en el conocimiento. O sea, quiere decir, para obtener información más adecuada y actualizada sobre el RGPD, sus implicaciones y su aplicación, se recomienda consultar todos los recursos adicionales disponibles, tales como el texto completo del RGPD, ¿no?, que está disponible en el sitio web de la Unión Europea, etcétera. ¿Bien? ¿Qué más? Compromiso continuo quiere decir que garantizar el cumplimiento permanente, que el cumplimiento del RGPD no es un objetivo puntual, sino un compromiso continuo que requiere una atención constante y una adaptación permanente, ¿no?, a los cambios tecnológicos y regulatorios. Bien, las organizaciones deben implementar medidas proactivas para garantizar el cumplimiento en todo momento, incluyendo la revisión periódica de sus políticas y procedimientos, la formación continua de sus empleados, ¿no?, y la adaptación a las nuevas directrices y jurisprudencia, ¿no? El cumplimiento es un viaje, no es un destino, ¿bien? En conclusión, para acabar, el RGPD representa un avance significativo en la protección de los datos, de los derechos, perdón, fundamentales de las personas en la era digital, y su impacto se extiende mucho más allá de la frontera de la Unión Europea, ¿no?, incluyendo la legislación y las prácticas de protección de datos a nivel mundial. Las organizaciones que abrazan los principios del RGPD no solo cumplen con la ley, sino que también construyen relaciones muy fuertes y confiables con sus clientes, ¿no? Impulsan la innovación responsable y contribuyen a un futuro digital mucho más seguro y más equitativo. ¿Bien? Muy bien. Hay otros temas también que no se han mencionado acá en la diapositiva, como por ejemplo los aspectos específicos de tratamiento de datos. La misma norma en el artículo 9 menciona temas como datos sensibles, ¿no? En el artículo 8 menciona sobre datos de los niños, ¿no?
En el artículo 22 se menciona sobre elaboración de perfiles y toma de decisiones automatizadas. En el artículo 89 de la RGPD se menciona sobre investigación científica y fines estadísticos. Después en la norma se mencionan también roles y responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, responsable del conjunto de tratamiento de datos, eso se ve en el artículo 26. En el artículo 28 se ve el encargado del tratamiento también. En el artículo 27 se ve el representante de la Unión Europea, etcétera. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta pequeña presentación, ¿no? Si alguien desea eh, algún voucher para certificarse como implementador o líder implementador, perdón, en RGPD o también líder auditor en RGPD, se comunica con nosotros a www.colisite.com o amador.izarra.gmail.com o al WhatsApp al 993-261-682. Muy bien, muy bien. Entonces nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.